Pública se reanuda la sesión. La letrada defensora, que estaba en uso de la palabra, puede continuar su informe en defensa del acusado Francisco Briones Nieto. Gracias, señoría. Para terminar este bloque de la relación de Fórum Filatélico S.A. con los proveedores extranjeros, no queremos dejar pasar de acreditar otro dato que reconoce el Ministerio Público en su escrito de conclusiones y que no ha sido modificado con posterioridad. Dice literalmente: sin embargo, estamos hablando del informe del Ministerio Público, ahora mismo no tengo a la vista la página concreta, pero dice, sin embargo, las cajas de sellos, cuando habla de la etapa del 99-2000, que es la que estábamos hablando cuando hemos hecho el receso, dice, sin embargo, las cajas de sellos eran remitidos directamente por los proveedores iniciales reales a las oficinas de Fórum Filatélico, también en esta etapa, dice el Ministerio Público, sin pasar por ninguna de las sociedades intermedias, si bien a final de esta etapa, es decir, si bien a finales del 2000, los proveedores finales empezaron a remitir materialmente a Fórum Filatélico algunos paquetes con contenido, sin especificar, dice el Ministerio Público. Señorías, ¿qué estaba pasando a finales del 2000? ¿No hemos dejado acreditado que a finales del 2000 el señor Briones se estaba enfrentando a Jesús Fernández Prada, negando que Llorca cediera a ese accionariado? ¿No estaba de alguna manera dejando claro el señor Briones que no era de la panda? El Ministerio Fiscal circunscribió, contextualizó este detalle con la caída de un paquete el hecho, iba a decir la anécdota hecho, relacionado con Catrion. Pero señorías, eso ocurrió en septiembre de 1999. Estamos hablando de que no es hasta finales del 2000 cuando empieza a llegar la filatelia del proveedor, permítanme la expresión, real para el Fórum Filatélico S.A. Es decir, el paquete que se abre en la aduana alemana relacionado con Catrion es en septiembre de 1999. Relacionar que esto es lo que ocasiona que un año y 3 meses después la filatelia empiece a llegar a Fórum físicamente de los proveedores que facturan a Fórum, me parece un poco forzado a esta letrada. Esta letrada lo que mantiene es que cuando el señor Jesús Fernández Prada se da cuenta de que no va a contar para su negocio con la colaboración de Francisco Briones Nieto, lleva a cabo, ejecuta una serie de medidas para poner distancia para que nadie pueda acceder a la realidad de sus negocios, valga la repetición, fuera de Fórum Filatélico S.A. Y por eso se ve en la obligación de tener que mandar la filatelia ya desde el proveedor que realmente factura a Fórum Filatélico. Señorías, con esto damos por zanjado el tema de los proveedores hasta el fallecimiento, por decirlo de alguna manera, hasta el fallecimiento de Jesús Fernández Prada. No sin antes terminar diciendo que el Ministerio Público, seguramente por error, hizo mención a la declaración del señor Merino para decir que por 2 veces, el Ministerio Público dijo 2 veces que el señor Merino había dicho que el señor Briones había dicho que detrás de los proveedores extranjeros estaba Llorca. Hemos repasado esa declaración y lo que dice literalmente el señor Merino es que pocos días después de haber accedido a la Dirección General, es decir, antes de que Francisco Briones fuera presidente de Fórum Filatélico, entró el señor Jesús Fernández Prada con el señor Llorca a su despacho y le dijo: este señor nos ayuda en la gestión de los proveedores extranjeros de filatelia. En ningún momento el señor Briones dijo a nadie, porque no sabía que detrás de los proveedores o de algunas empresas que provisionaban filatelia podía estar la gestión del señor Llorca. Donde sí intervino José Manuel Carlos Llorca Rodríguez con el conocimiento de Francisco Briones Nieto fue en algunas de las operaciones inmobiliarias que llevó a cabo la filial de Fórum Grupo Unido de Proyectos y Operaciones Sociedad Limitada, lo cual se reconoció desde el minuto 1 por el señor Briones. En cuanto le preguntaron por este señor, dijo era un amigo del presidente e intervino
Es verdad que utilizó la expresión intermediario, circunscrita al hecho de trajo a Forum algunas operaciones inmobiliarias de interés económico para la empresa. Recordemos que lo que hace que el señor Briones entre como presidente de Forum Filatélico es la salida, la dimisión del señor Jesús Fernández Prada por el escándalo Forum África. Forum África no se sabía, ni por el señor Briones Nieto, ni por los que no gestionaban directamente el área de filatelia, si estábamos hablando de una filial, si estábamos hablando de una empresa particular del presidente que había puesto Forum, como podía haber puesto otra cosa, no sabíamos. Exactamente, no se sabía exactamente qué era Forum África y en qué medida afectaba a Forum Filatélico S.A. Y lo primero que hace el señor Briones cuando accede a la presidencia es una auditoría de todo el grupo. Esto ha sido aquí declarado por varias personas y a ello me remito. Lo primero que hace Francisco Briones es auditar las empresas del grupo. En esa auditoría se toman decisiones de cerrar algunas, relanzar otras, ampliar capital en otras, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre asesorado, como no puede ser de otra manera, pero no en Forum Filatélico S.A., sino en cualquier sociedad de las dimensiones que en el año 2001 tenía Forum Filatélico S.A., por técnicos de la materia. En cada una de las sociedades del grupo, dependiendo el objeto social y la actividad que desarrollaba, se tomaron una serie de medidas que no son del caso exponer, acordes con los criterios, acorde con las recomendaciones de los expertos en cada una de esas materias. Circunscribiéndonos a grupo, ¿cuál era la realidad del grupo? Nos la explicó aquí magníficamente don Amado Gil. Grupo era una empresa que se dedicaba a la venta de varias cosas, de libros, pero hablo de otros enseres, que arrastraba deudas multimillonarias y que en 2001 tenía una plantilla de 77 trabajadores. Con esta realidad se enfrenta Francisco Briones y tiene que tomar la decisión de cerrar y despedir a 77 personas o buscar una solución. No solamente de cerrar y despedir a 77 personas, sino además de renunciar a poder conseguir la devolución de las deudas multimillonarias que arrastraba el grupo con su matriz, con Forum Filatélico. Y entonces se decide, evidentemente el responsable último de la decisión es el presidente y esta defensa no va a negar esto nunca, pero desde luego no es creíble que se diga o que se piense que Francisco Briones se levanta una mañana y dice voy a hacer esto en grupo porque así lo pienso yo solo, que lo he consultado yo solo con mi almohada. Si se toma esta decisión es porque tiene un aval técnico al respecto. De hecho, los resultados económicos ahí están y efectivamente avalan que la decisión desde el punto de vista empresarial fue una decisión acertada, porque Forum consiguió recuperar lo que en 2001 parecía irrecuperable, que era la deuda que el grupo tenía con su matriz, y además mantuvo y creció el número de trabajadores que tenía grupo en plantilla. Por tanto, la decisión de invertir o de la decisión de ejecutar una actividad de inversión inmobiliaria a través de la filial 100% grupo obedecía a estas razones objetivas. La participación directa de Francisco Briones en las operaciones inmobiliarias se produce, cuando digo participación directa, digo firmar, digo bajar a Marbella o a Málaga y firmar escrituras. Obedece a iba a decir exceso, no sé si es la palabra adecuada, a un exceso de celo en el control precisamente de que la decisión tomada era correcta. Y por eso la intervención de Francisco Briones físicamente solo aparece a lo largo del 2002. Señorías, la primera operación de grupo en estos sentidos se produce en febrero del 2002. Esa escritura la firma Francisco Briones. Junto a esa, otras dos. Y un contrato privado. Estas son las 4 firmas que hay estampadas en las operaciones objeto de enjuiciamiento. Estas 4 firmas. Se producen en total 32 firmas entre una
una posición de venta, subrogación de hipoteca, ampliación de deudas, etcétera, etcétera. En total ha contabilizado esta letrada, se puede haber confundido, pero en principio ha contabilizado un total de 32, como he dicho, escrituras, de las cuales Francisco Briones interviene única y exclusivamente, pero no digo única y exclusivamente para eximirle de responsabilidad, digo para circunscribir los hechos a una realidad y a una explicación, y es que al principio Francisco Briones confirma en primera persona que las operaciones de inversión inmobiliaria que les propone Carlos Llorca, al que conoce porque se lo presenta al anterior presidente y porque ha tenido esa relación a finales del 2000 en cuanto a la transmisión de las acciones, se corresponden con una realidad de mercado y con una realidad que estaban viviendo en la Costa del Sol durante esos años. Aquí le puso un aperito. No va al hilo de estas cuestiones, pero sí trajo a colación que era bastante evidente en los años 2002-2005 y en la zona de la que estamos hablando las plusvalías que podían generar ese tipo de operaciones. Comprobar en primera persona que las operaciones que traía Carlos Llorca eran operaciones que interesaban en último término a Forum para poder recuperar esa deuda, Francisco Briones ya no interviene activamente en ninguna otra operación, ya deja que el equipo de trabajo que se forma al efecto funcione. Esto no quita ni le pone responsabilidad a Francisco Briones, porque la decisión de invertir en la Costa del Sol a través de operaciones inmobiliarias la toma él como presidente de Fórum Filatélico y como presidente de grupo, pero en cuanto a la individualización de las conductas, que sí que es importante a efectos penales, él única y exclusivamente firma 3 escrituras y un contrato privado. Los resultados económicos obran, y esta letrada se ha esforzado y al inicio de las sesiones otorgó al tribunal un esquema, pero en cualquier caso obra en la causa un cuadro hecho por el propio Amado Gil, en el que se detallan las operaciones en las que compra Fórum Filatélico y en las que vende Fórum Filatélico. No todas las de ese cuadro, son objeto, ya se encargó el Ministerio Fiscal de advertirlo, son objeto de enjuiciamiento, pero esta letrada considera oportuno que sus señorías tengan a bien, una vez más, tener la fotografía completa. Se hicieron multitud de inversiones en la Costa del Sol. No todas, evidentemente, no todas son objeto de enjuiciamiento, pero en la medida en la que la participación de Francisco Briones se realiza por todas de ellas, que se comprobara por parte de Francisco Briones que la inversión fuera productiva para la matriz, conseguir que el grupo le devolviera deudas multimillonarias que arrastraba históricamente, y eso se consiguió, señorías, eso se consiguió. Evidentemente este tema nos lleva de manera irrevocable a hablar del blanqueo, porque finalmente, y digo finalmente porque en pasillos ha habido multitud de especulaciones sobre cuál era el delito antecedente del blanqueo que se nos imputa a algunos, se dejó claro por parte del Ministerio Público que el delito antecedente era la estafa. Siendo así, es imposible que Francisco Briones sea culpable de ningún delito de blanqueo. En primer lugar, y como defenderá esta letrada, porque no hay estafa. Pero es que, además, porque no se reúnen los requisitos que la propia Sala, por auto dictado de 15 de marzo del 2017, obrante al tomo 16 del rollo de Sala, folios 5028 y siguientes, detalla a la hora de resolver una cuestión de competencia que se plantearon por otras, de jurisdicción, que se planteó por otras defensas. En ese auto se exige que haya previamente una participación en la ocultación. Como está intentando dejar claro esta defensa, Francisco Briones en ningún momento ocultó nada.
relacionado con la actividad de Fórum Filatélico S.A. Absolutamente nada. Entraremos más en detalle respecto a sus emolumentos en Fórum Filatélico S.A., pero lo que es evidente es que él participa en primera persona, en primera línea de batalla, transfiere el dinero desde Fórum, o permite la transferencia desde Fórum Filatélico a Grupo Unido con ese dinero invierte en las operaciones inmobiliarias. Cuando se produce la desinversión, Grupo recibe ese dinero y ese dinero vuelve a su matriz para ir devolviendo la parte que corresponde a esa operación en concreto y toda aquella deuda que se arrastra, como hemos dicho, históricamente por la filial. ¿Dónde está la participación de Francisco Briones en la ocultación del dinero procedente de las operaciones comerciales entre Fórum y sus clientes? No existe participación de esa ocultación y, por tanto, no se reúne uno de los requisitos que, insisto, se deducen del auto dictado por esta sala el 15 de marzo del 2017. Entendemos que tampoco queda acreditado ese beneficio que insinúa ese mismo auto respecto al blanqueo para que se le pueda imputar directamente una participación al señor Briones en ese delito. Ha quedado claro que todas esas operaciones inmobiliarias a las que se circunscriben los actos relacionados con el blanqueo de capitales, el resultado de todo eso revierte en Grupo y revierte a su vez en su matriz. En ningún caso ha quedado acreditado que Francisco Briones tenga ningún beneficio por esas operaciones de blanqueo. Señorías, entendemos que no se reúnen esos requisitos, que se actúa con absoluta transparencia. Eso, insistimos, pasando por alto que es que no hay delito antecedente, como veremos, es decir, pasando por alto que no hay estafa. Pero al hilo argumental que nos ocupa y debido al formato en el que nos ha tocado intervenir, entendemos que ni participa en la ocultación de lo que luego se pretende blanquear, ni obtiene ningún beneficio del blanqueo. Y por tanto, señorías, entendemos que no se reúnen los requisitos como para hacerle partícipe en ninguna medida del delito de blanqueo que se le imputa, insistimos, aparte del hecho de que no exista estafa. Señorías, con esto terminamos nuestro bloque relacionado con el caso Llorca y nos vamos a circunscribir brevemente, o en la medida de nuestras posibilidades brevemente, con el bloque que hemos dado a denominar Francisco Briones y Fórum Filatélico S.A. Como ya hemos dicho, como consta acreditado, como le ha gustado repetir en varias ocasiones al Ministerio Público, Francisco Briones es socio constituyente de Fórum Filatélico S.A. y empieza como chico de los recados. En breve se convierte en el primer vendedor del producto de Fórum. Producto Fórum que no ha variado en esencia durante 27 años. De verdad, a que Fórum ha ocultado su actividad, a que Fórum ha engañado, a que Fórum cuanto menos sonroja. Desde el minuto 1, Fórum ha hecho lo mismo, siempre. Y Francisco Briones es el primer vendedor de ese producto de inversión. Y es el encargado de formar a otros vendedores. Y en la medida en la que eso sea delictivo, Francisco Briones es responsable. Lo que duda muy mucho esta defensa es que sea delictivo. En la medida en la que se han formado más vendedores, los vendedores a su vez forman otros vendedores y con ello, poco a poco y a lo largo de 27 años, se forma la estructura comercial que tiene Fórum Filatélico a fecha 9 de mayo del 2006. En relación a sus cargos dentro de Fórum Filatélico S.A., como bien dice el Ministerio Fiscal y recoge el registro mercantil, hasta mayo del 2000, desde el 92 hasta mayo del 2000, Francisco Briones es un consejero más y en mayo del 2000 se le nombra consejero delegado. Ya he explicado esta defensa
que entiende, que obedece al conocimiento en primera persona del anterior presidente de sus limitaciones para seguir al pie del cañón a partir de esas fechas. Hemos dicho que para esta defensa, a finales de diciembre del 2000, recordemos que Jesús Fernández Prada SL se constituye el 4 de diciembre de ese año, pues a finales de ese año compra el paquete accionarial de Jesús Fernández Prada, convirtiéndose en mayor accionista con un 28% de la compañía, y en enero accede a la presidencia. Como hemos dicho, presidencia que asume manteniendo íntegramente su cargo de director general comercial. O sea, Francisco Briones no pasa de ser director general comercial de Fórum Filatélico a ser presidente de Fórum Filatélico. Francisco Briones mantiene las labores que le conllevaba ser director general de Fórum Filatélico y además asume la presidencia. Es importante tener esto claro para saber que el día tiene 24 horas y que las personas llegan a donde llegan. Y si ya de por sí la jornada laboral del director general comercial de Fórum Filatélico S.A. era larga, asumir las cargas de presidencia sobre esa propia jornada laboral hace ver hasta dónde puede llegar Francisco Briones y hasta dónde no puede llegar. Lo primero que hace como presidente, tal y como ya hemos anunciado brevemente, es la auditoría de las empresas del grupo para tomar la decisión que toma y ejercitar inversiones inmobiliarias a través de la filial 100% Grupo Unido. Pero luego también lleva a cabo una redistribución o una reestructuración de la compañía. Esto está acreditado en autos a través de los informes de Pricewaterhouse que obran en el mismo. Se pone de manifiesto cuando entra Francisco Briones como presidente que en Fórum Filatélico S.A. hay una duplicidad de labores en algunas cuestiones, personas que hacen los mismos trabajos dos veces, no hay una cadena de servicios organizada, hay determinadas cuestiones demasiado compartimentadas dentro de las cuales deberían entrar otros departamentos para maximizar el rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no nos hemos detenido durante 50 sesiones o nos hemos detenido muy poco. Esta defensa ha hecho un poco ese esfuerzo para saber cómo funcionaba Fórum por dentro. Se ha hablado del departamento de calidad de filatelia, se ha hablado del departamento de administración dentro del cual había varios departamentos, se ha hablado del departamento de stock y adjudicación, se ha hablado, pero no se ha traído el departamento de auditoría interna, se ha hablado pero no se ha traído el departamento de contabilidad, se ha hablado pero no se ha traído el departamento se ha traído, como testifica Laura, que lo recuerdo, el departamento financiero. Es decir, Fórum no era un chiringuito, señorías. Fórum era una empresa que funcionaba y funcionaba muy bien, y dentro de ese funcionamiento interno había desajustes importantes al nivel que ellos funcionaban que había que ajustar. Francisco Briones, cuando entra, le dicen, porque él no tiene los conocimientos ni la experiencia en la empresa como para saber estas carencias, y le informan al hilo de esa auditoría interna de la necesidad y conveniencia de una reestructuración de estos departamentos en los términos en los que consta y obra en autos el plan que prepara Pricewaterhouse en esta línea. Y esto es lo que hace Francisco Briones en el 2001 y en el 2002. ¿Qué ocurre en el 2003, señorías? En el 2003 empieza a ocurrir algo que era evidente, y es que los temas, la filatelia del tema Europa CEP es limitada. Eso que nos ha hecho instrumentalizar el negocio con éxito, que ha hecho que los clientes ganen dinero, que ha hecho que la compañía gane dinero, tenemos que tener claro que son series limitadas, colecciones limitadas. No podemos darle a un botón y hacer sellos del tema Europa CEP. No podemos. Tenemos que ser conscientes de que si ya llevamos acopiado, si tenemos bajo nuestro control titularidad de los clientes más stock de Fórum, tenemos bajo nuestro control o sabemos que tenemos bajo nuestro control un montón de filatelia del tema Europa CEP, debemos saber y prever que se puede acabar.
y empieza a disminuir el suministro de filatelia y empieza a plantearse en paralelo algo que no nace de Forum Filatélico S.A., pero no nace de Forum Filatélico S.A. y desde la perspectiva de Forum Filatélico S.A. tampoco nace de Llorca, nace de la filatelia internacional, que es el 50 aniversario. En el 2006, 1956-2006, se iba a conmemorar, esto sale a la luz y se pueden buscar en hemeroteca, la posibilidad de conmemorar el 50 aniversario de Europa CEPT. Y esto es una idea que tiene Francisco Briones, la de decir, cuidado, vamos a tener problemas de filatelia como sigamos acopiando solo filatelia del tema Europa CEPT. Este 50 aniversario nos puede dar oxígeno para seguir instrumentalizando esta temática que reúne, y lo veremos en su momento, unas características especiales para que los clientes de Forum, para que Forum instrumentalice las inversiones de los clientes a través de la compra y venta de filatelia, siguiendo con la misma temática y ampliando la posibilidad de stock de suministro de filatelia. Entonces interviene Francisco Briones y contrata a un proveedor, a Premium Stamp Brokers. Francisco Briones reconoce que a ese proveedor se le puso en contacto Llorca, cuando le comenta que quiere acceder a esa filatelia por razones de necesidad de Forum Filatélico S.A. Y Llorca le pone en contacto con Premium Stamp Brokers, lo cual jamás interpreta Francisco Briones, ni tampoco hay por qué interpretarlo, que Premium Stamp Brokers sea Llorca, porque le pone en contacto con Forum Filatélico. Fíjense ustedes que los únicos dos contratos de proveedores de Forum Filatélico externos son los dos contratos que firma Francisco Briones Nieto, con Premium Stamp Brokers y con Spring Este. Porque se le pone en contacto con Francisco Briones, doña Pamela Marion Randall, y le dice, buenas, soy Premium Stamp Brokers, estoy en contacto con la filatelia del 50 aniversario, perdónenme si no utilizo los términos técnicos adecuados, pero lo que viene a defender esta letrada es que Premium Stamp Broker es un proveedor y se presenta a Forum Filatélico como un proveedor de filatelia que tiene acceso a la filatelia que se está gestando por 50, creo que son 50, estados soberanos, 2003, a efectos de conmemorar el 50 aniversario de Europa CEPT y de emitir series con esta temática. Y es doña Pamela quien se pone en contacto con Forum Filatélico y se presenta de tal manera. El señor Briones, antes de suscribir ningún contrato referido a la filatelia, antes de que saliera un euro referido a la filatelia del 50 aniversario, suscribe con doña Pamela la colaboración como proveedor de filatelia común para Forum, quiero decir, la filatelia Europa CEPT. Y por eso Premium Stamp Brokers, antes de la operación del 50 aniversario, suministra filatelia del tema Europa CEPT a Forum Filatélico, porque Francisco Briones no firma directamente el contrato con Premium Stamp Brokers por la filatelia del 50 aniversario. No. Cuando Pamela Randall se pone en contacto y le dice, buenas, yo soy quien puede suministrarle a usted filatelia del 50 aniversario, dice, muy bien, pero primero suministreme filatelia normal, por las cantidades que yo necesito y en las calidades que yo necesito, y vamos a ver si usted efectivamente es suministrador de sellos en las condiciones en las que requiere Forum Filatélico, porque no es que nadie sospechara de nadie, pero evidentemente estábamos hablando de muchísimo dinero y había que comprobar que efectivamente en quien íbamos a confiar tuviera la suficiente solvencia como para suministrarnos lo que íbamos a necesitar. Y así empieza la relación entre Francisco Briones, Forum Filatélico S.A., con Premium Stamp Brokers. Y así se mantiene hasta que se emite el 50 aniversario ya en el 2006. Respecto a la contratación del otro proveedor de filatelia que suscribe el contrato con Francisco Briones, que como decimos solamente son dos, Premium Stamp Brokers y Spring Este,
obedece también a una necesidad más que acreditada, que es el problema en el departamento de calidad. Miren, señores, por mucho que se repita una mentira, no se convierte en verdad. Por mucho que se diga que Sprint este es de Francisco Briones, Sprint este no es de Francisco Briones. Y la sala tendrá la última palabra al respecto. El problema del Departamento de Calidad lo ha reconocido desde su responsable, María Cabezón, hasta todos los testigos que han pasado por aquí. Trajo a colación el Ministerio Público la declaración de Marcel Stenhuis en relación a su filatelia. No, yo siempre he hablado con doña María Cabezón de la calidad de mi filatelia. En el 2005 también, cuando suministraba a Sprint este. Señorías, obra en la pieza documental 3D. Caja 1, relación de faltas y defectos, PDF 60, un documento de María Cabezón. Esa pieza documental es la intervenida en el despacho de María Cabezón, que pone Piteri 41/46, 28 de septiembre del 2001. No hacemos relación de defectuosos porque nos quedamos todos. Se revisan 14 meses después. 27 de noviembre del 2002. Es decir, el 27 de noviembre del 2002, en Fórum Filatélico S.A. había un retraso en el Departamento de Calidad, reconocido por el Departamento de Calidad, de 14 meses. ¿No sería que el señor Stenhuis, cuando hablaba con María Cabezón en el 2005, estuviera hablando de la filatelia que suministró en el 2003? No estaríamos hablando de esta filatelia. Es una realidad absolutamente incontestable que la filatelia que llegaba a Sprint este se revisaba en Sprint este. 11 personas trabajaban, y así lo han reconocido todos los testigos, en la calidad de esa filatelia. Pero es que es más, la encargada de recibir esa filatelia ya no era María Cabezón. La encargada de recibir, de hecho María Cabezón ha reconocido que no sabe, que no le toca haber recibido filatelia de Sprint este, que no sabe quién es Sprint este. La filatelia que venía de Sprint este iba directamente al Departamento de Stock y Adjudicación, tal y como ha reconocido su responsable, Elena López, a preguntas de esta defensa, porque ya no se necesitaba que pasara por el Departamento de Calidad. La necesidad era evidente y era imperiosa. Se estaba retrasando tanto la adjudicación material, física, de la filatelia, porque el embudo que había en ese departamento, ya en el 2002, como estamos diciendo, era de 14 meses. Era de 14 meses. Sprint entra en juego en el 2005. Ese embudo aumentó en esos 2 o 3 años hasta hacerse insostenible. Supongo que sus señorías se preguntarán por qué no se contrató más personal. María Cabezón dijo, no cabíamos. La infraestructura física que había en Fórum, en el Departamento de Calidad, hacía imposible que se incorporara personal de calidad, personal en ese departamento para controlar la calidad. Era necesario externalizar el servicio. Y es entonces cuando Francisco Briones le propone, sí, a su cuñado, a su amigo de la infancia, a lo que ustedes quieran, monta este negocio. No este negocio. Yo necesito, Fórum Filatélico necesita que se externalice este servicio. Haz el favor de montar este negocio. Y esto es la realidad. No era de Francisco Briones, ni Francisco Briones se lucró en ningún momento de la existencia de vida de Sprint este, de sus resultados contables ni económicos, a los que no vamos a entrar porque Sprint este tiene su propia defensa. Y por tanto no entraremos, suponemos que lo hará el compañero. Lo que sí era dueño, no único, pero sí dueño, Francisco Briones, era de 2 empresas, Comercio y Ventas y Coborsa. Señorías, toda la facturación de Francisco Briones por los servicios prestados a Fórum Filatélico, toda la facturación obra en las actuaciones, o bien a través de resultados globales, o bien a través de detalles de facturación que se empeñó esta defensa que constaban autos. Porque si bien es cierto que los montantes totales pueden ser considerados, fíjense lo que va a decir esta letrada, hasta groseros para algunas situaciones económicas, que la sociedad española en estos momentos y en otros, lo que no obedece es a ninguna actividad delictiva. Obedece única y exclusivamente a los porcentajes acordados entre la mercantil y sus comerciales
para Francisco Briones o sociedades relacionadas con él y para cualquiera comercial de Fórum Filatélico. Los montantes que ascienden las facturaciones de Francisco Briones son mayores porque sobre su responsabilidad había más comerciales. No obedece a ninguna operación de querer ocultar, de querer... todo el mundo sabía en Fórum Filatélico que Coborsa y Comercio Ventas eran sociedades del señor Briones. Como, por cierto, Obra en Autos, y no nos detendremos en ellos, pero sí nos detuvimos a la hora de preguntar al señor Briones, no sé cuantísimas sociedades limitadas eran las que suscribían los contratos de prestación de servicios de los agentes comerciales de Fórum Filatélico. Es decir, no era una operativa exclusiva ni de Francisco Briones ni de 4 personas. La gran mayoría de los agentes comerciales que superaban una facturación X constituyeron una sociedad limitada por consejos de sus respectivos asesores fiscales, porque evidentemente todos conocemos, aunque no sepamos en detalle porque no seamos expertos en ello, pero todos conocemos que una sociedad limitada tiene un tipo impositivo menor que una persona física, y por tanto esa es la razón única y exclusiva de que Francisco Briones facturara sus servicios a través de sus 2 empresas, Comercio y Ventas y Coborsa. Señorías, al hilo de esto no podemos dejar de llamar la atención del Tribunal sobre la modificación operada por parte del Ministerio Público en su escrito de calificaciones en relación a los que trajo en su momento calificación provisional como partícipes a título lucrativo, doña Consuelo Carrión Gudotti y sus 2 hijos, Ángel y Sara Briones Gudotti. Nos llama poderosamente la atención porque lo que pretende introducir el Ministerio Público como una modificación insustancial es un cambio radical en la formulación de su escrito de conclusiones. No es lo mismo, no se va a detener la letrada en explicárselos a sus señorías porque lo conocen perfectamente, traerlos como partícipes a título lucrativo, ellos a través del letrado que corresponda y que me sucederá en el turno de la palabra cuando toque, han ejercido su derecho a defenderse como partícipes a título lucrativo. Traer ahora de manera sorpresiva, en el momento de modificar las conclusiones definitivas, a Comercio y Ventas como responsable civil subsidiario vulnera en la médula al derecho de defensa, porque evidentemente no es lo mismo defenderse como responsable civil subsidiario que defenderse como partícipe a título lucrativo. Señoría, esto lo avalan sentencias del Tribunal Supremo que he traído a modo de ejemplo y ilustrativo de la Sala Segunda de 6 de noviembre del 2012, sentencia número 856/2012, resolviendo el recurso 2373/2011, y sentencia del Tribunal Supremo Sala Segunda de 22 de marzo del 2010, número 302/2010, resolviendo el recurso 1494/2009. No entraremos a más porque la señora Gudotti y sus hijos tienen su letrado, que seguramente será mucho más ilustrativo y mucho más acertado que esta letrada en la defensa de sus intereses. Por último, señorías, cuenta de Suiza. Esta defensa no va a eludir esta cuestión. Esta cuestión que cuando tuvo conocimiento de ella allá por junio del 2006 sabía que le iba a traer muchos sinsabores, pero no los que pretende hacer creer las tesis de la acusación. Lo primero que tenemos que decir es que esta cuenta se pone en conocimiento del instructor por esta defensa. No sabemos lo que sabía Fiscalía en mayo del 2006 respecto a esta cuenta. Sí sabíamos lo que sabía el instructor y no la tenía identificada. Por escrito, que obra al folio 248 y siguientes, tomo 1, de la pieza de situación personal de Francisco Briones Nieto, esta letrada el día 9 de agosto del 2006, por entonces esta letrada firmada por cosescritos, pero este sí lo firmó, pone conocimiento del ilustrísimo instructor, ya en ese momento, don Baltasar Garzón, el número de cuenta y los movimientos de esa cuenta. Insistimos, obra al folio 248 y siguientes del tomo 1 de la pieza de situación personal de Francisco Briones. Lo ponemos
porque no tiene, lo ponemos porque existe esa cuenta y porque no ha sido nunca el estilo de esta defensa intentar ocultar, tergiversar, manipular, no sé cómo explicar. Nosotros queremos, como hemos dicho, llevar a la sala una fotografía lo más nítida posible y completa de los hechos. Y esta cuenta suiza la tenía el señor Briones. Y esta cuenta en Suiza se le pone en conocimiento del instructor, ya les digo, el 9 de agosto del 2006. Y obra en autos el contenido de este escrito en el que se relata también lo que hemos podido saber a esa fecha de las imposiciones en efectivo que se producen en esa cuenta, que, señorías, no coinciden con el montante total del que habla el Ministerio Fiscal, que en una ocasión ha dicho 2,5 millones y en otra 3,5 millones. Señorías, en esa cuenta las imposiciones en efectivo no superan, ya sabemos que es muchísimo dinero, no queremos trivializar, pero no superan 1,5 millones de euros las imposiciones en efectivo que realmente se realizan. Todo además son frutos financieros de esas imposiciones en efectivo que lleva a cabo la propia UBS a través de las autorizaciones que el titular de la cuenta hace al banco para que se inviertan en productos financieros. Y la suma hasta llegar a las cuantías de las que habla el Ministerio Fiscal no obedece a dinero que Francisco Briones haya ingresado en esa cuenta, sino al producto el producto financiero de la gestión patrimonial que lleva a cabo la propia UBS. Y claro, es importante, porque no es lo mismo 1,5 millones que 3,5 millones, porque una cuenta, porque una colección, que es lo que siempre ha mantenido esta defensa a que obedece esas imposiciones, de lo que se nutre esa cuenta, la venta de una colección privada de filatelia que nada tiene que ver con el tema Europa y que el señor Briones se vio moralmente obligado a vender cuando adquirió la presidencia, por aquello de no vaya a ser que se me malinterpreten las cosas. Esa colección privada que tenía y que había atesorado durante años el señor Briones la pone a la venta a través de un conocido, y permítanme que me emocione cuando lo recuerde, y el señor Antonio Málaga. Evidentemente consta en la agenda del señor Briones numerosas reuniones con el señor Málaga desde el 2002 al 2004, porque evidentemente se reunían como consecuencia precisamente de lo que los peritos de la acusación han llamado negocios, apelando a entraremos también al tema de las comisiones que se imputan, pero en cualquier caso esas reuniones obedecen a negocios, sí señores, obedecen a negocios que le encomendó el señor Briones al señor Málaga, conocedor como nadie de las subastas internacionales de filatelia, como nadie, para que le vendiera la colección privada que él tenía. Colección privada que aparece en la declaración del señor Briones dentro de la declaración patrimonial y que deja de aparecer cuando se vende. También obra en las actuaciones la información de las declaraciones de la renta prestadas por el señor Briones. En estos términos puede ser comprobado. Por tanto, nosotros mantenemos y mantendremos hasta el final que esa cuenta en Suiza se nutre de ese resultado, de vender esa filatelia, que se vendió a través del señor Antonio Málaga, conocedor como nadie de las subastas internacionales de filatelia a este nivel. Y por tanto, el resultado no tiene nada que ver con la teoría, que permítanme, parece una película de terror, que traen aquí los peritos de la acusación, a los que procuramos no mencionar porque no consideramos válida, pero que a veces su prueba, pero que a veces nos es imposible. No obstante, sí vamos a entrar a analizar esos movimientos, porque obran en la causa documentos que nos permiten entrar a analizarlos fuera, insistimos, de la pericial llevado a cabo. Si cogemos los movimientos de la cuenta de Suiza que obra en la correspondiente comisión rogatoria, en la pieza documental 8, decía el Ministerio Público, casa mal los movimientos de la cuenta suiza con la teoría de la defensa de la venta de una colección privada, casa mal. Ya me contarán ustedes cómo casa, que si ponemos en conexión esos números derivados de la cuenta, de los movimientos bancarios de la cuenta de Suiza, con los números derivados de ese a tú, a mí, a los que hace referencia la acusación, que por supuesto, si no lo reconoce la defensa de la señorita Málaga, muchísimo menos lo va a reconocer esta letrada, pero a efectos dialécticos, si
si ese actúame obedeciera a lo que dice la pericial caligráfica. Miren, señorías, esta letrada ha hecho un ejercicio contraponiendo estos dos conjuntos documentales. Insistimos, los resultados de los asientos contables de la cuenta de Suiza del señor Briones y los resultados de los peritos y de los documentos aportados por la Administración concursal en comparecencia del 2008, que es de donde extraen los peritos esos atú-ame. Y llegamos a las siguientes conclusiones, señorías. En diciembre del 2002, atú, suponiendo que atú sea el señor Briones, tenía un saldo a favor de 291.303 euros. En la cuenta de Suiza, el asiento contable más próximo es de 22 de enero del 2003 de 310.000 euros. Siendo así, poniendo en relación las dos cosas, se supone que el atú estaba saldado y además con sobrante. Suponemos que entonces se le regalaba al señor Briones, no sabemos muy bien por qué, pero a 22 de enero del 2003. Pero es que en febrero del 2003 atú aparece en 312.000 euros. El 13 de junio del 2003, es decir, 4 meses después, se hace una imposición de 305.000. A septiembre del 2003, atú está en 160.000 y el 11 de enero del 2004 se hace una imposición de 250.000. Hemos cogido los asientos que relacionan los peritos en ese atú y los asientos que se producen en la cuenta de Suiza a lo largo del periodo, ya les digo que va de diciembre del 2002 a septiembre del 2003 en la cuenta del atú, y en la cuenta de Suiza de enero del 2003 a enero del 2004. Hemos intentado circunscribir en un ámbito de tiempo aproximado unos cálculos y otros, y resulta que a atú se le debe 762.000 euros en esa franja de tiempo y en la cuenta de Suiza se ingresa 865.000, 100.000 euros más. O sea, se adelantaban las comisiones. El señor Málaga le pagaba al señor Briones más, 100.000 euros más. De verdad, no hemos conseguido, y haciendo un ejercicio de autocrítica, es decir, vamos a intentar ver cómo es posible que se relacione una cosa con la otra, y es, señorías, de todo punto de vista absolutamente imposible. Imposible. Se acompasará mal el hecho de que en filatelia, o sea, en subastas internacionales se venda la filatelia del señor Briones por el señor Málaga y que ese dinero se ingrese en la cuenta de Suiza. Se acompasará mal cuando todo el mundo que ha estado en una subasta filatélica sabe que las transacciones se hacen en metálico, siempre. Se acompasará mal que se ingrese en una cuenta en Suiza cuando todas las subastas son alrededor de Suiza, en Alemania, en Francia, en la propia Suiza. Se acompasará mal. Pero desde luego, acompasar los atús con eso, en la medida en la que puestos en conexión fechas, cantidades, no solamente no coinciden, sino que resulta que el señor Briones cobraba mucho más, acompasa desde el punto de vista de esta letrada mucho peor. Me parece nuevamente un ejercicio muy retorcido llegar a la conclusión de que el dinero que tenía el señor Briones en la cuenta de Suiza obedece a no sé qué comisiones, teniendo en cuenta, señorías, que hay un dato que se relaciona con el atú del 10% de una factura de material filatélico de 1.200 euros, que tener en cuenta los emolumentos del señor Briones, de verdad que resulta bochornoso hacer creer que el señor Briones iba a permitir cobrar un 10% de una factura de 1.250 euros en una cuenta de Suiza. O sea, resulta del todo bochornoso. No existe ni racional ni documentalmente ningún argumento que justifique la teoría de los que ya hemos dicho que no reúnen
un grado de imparcialidad suficiente como para considerarlos peritos objetivos. Señorías, con todo esto, esta defensa le gustaría terminar aquí. Hoy son las 7 menos cuarto. Yo, debido a la subida de adrenalina, probablemente no me sienta cansada, pero entiendo que el bloque que me falta, que es el principal de la estafa y insolvencia punible y falsedad contable, puedo hacerlo mañana a primera hora y entiendo que estaré en condiciones de terminar en el descanso, creo, señorías. Bien, pues muchas gracias, señora letrada. Se interrumpe la sesión. Continuará el juicio mañana a las 10 de la mañana. Quedan citados. Muchas